50 se ha terminado esa fatídica guerra, la Segunda Guerra Mundial, el mundo, horrorizado ante esta situación, crea una serie de organismos internacionales con el objeto de que busquen las formas de que estas situaciones no se vuelvan a presentar en el mundo. Viene la reconstrucción de Europa, viene la reconstrucción de las economías en el mundo, y para esto es necesario crear esos organismos internacionales que se van a encargar de esta labor. Obviamente incluye la situación económica, la situación financiera, y es así como se crea la ONU para decimos que esa tecnología unida a una economía de libre mercado, ahí sería interesante pensar en qué consiste una economía de libre mercado. ¿Será igual a hablar de una economía centralizada? Ustedes recordarán Rusia, año 1990, la caída del muro de Berlín. Sé que es historia casi patria para ustedes, pero es necesario conocerla. En ese momento los países comunistas están desarrollando una economía no de libre mercado, una economía centralizada donde es un grupo del Soviet el que está estableciendo las políticas económicas que debe cumplir el país para llevar a cabo su desarrollo. Actualmente, a partir del 90, vemos que con la caída de ese muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética como tal, aparece y se generaliza esta economía de libre mercado. Por eso, cuando hablemos nosotros de economía, debemos recordar mucho a ese maestro Adam Smith con su liberalismo económico, ese dejar hacer, dejar pasar, que está imperando en el mundo. Si miramos actualmente o continuemos con estos organismos internacionales que están de 1950 en adelante, 48 en adelante, están reconstruyendo el mundo tanto financiero como material, Europa y por ende América. Aunque América tuvo ahí una situación tremenda, ¿no? Está el mundo en guerra y aquí América del Sur, con todas las posibilidades de potencializarse industrialmente, sencillamente deja pasar la oportunidad y en ese momento Colombia sigue como provincia, no aceptó su industrialización, no produjo lo que necesitaba Europa y por ende estamos todavía comprando lo que necesitamos. ¿Qué se crea? No, continuamos más bien con las diapositivas. ¿Qué nos quiere decir esta situación de un mundo globalizante, un mundo globalizado y un mundo globalizador? ¿Qué podemos nosotros comprender? Es esa fuerza de la inercia que actualmente lleva. Si miramos, hay estándares para todo, estándares de calidad para la industria, para el desarrollo laboral. Vemos que la organización internacional está estableciendo estándares para desarrollar, para que el mundo los tenga en cuenta en el desarrollo de sus actividades como tal. ¿Colombia en qué punto estará de esta pirámide? ¿Seremos globalizantes? Seguramente estamos embargados por ese factor globalizante que está arrastrando el mundo. ¿Seremos globalizadores
o tendremos que plantarnos en nuestro punto de globalizados. Sencillamente, no es tanto aceptar, sino conocer esa situación, qué papel nos corresponde y qué quisiéramos cambiar de esa situación. Vean qué factores están incidiendo en esta globalización. Si nosotros hablamos de un sector primario, ahí no está en la diapositiva, pero sería ese sector primario agrícola, ¿no? Frente a una política económica local. ¿Será que Colombia estará estableciendo su política económica interna o estará sujeta a factores externos? Podríamos nosotros pensar, cuando lleguemos a esos organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la incidencia que tienen en el establecimiento de esas políticas económicas locales para darnos cuenta que realmente estamos sujetos a esta globalización? Vean lo que nos plantean aquí, un desorden de mercado. ¿Será que lo vivimos o vivimos un orden, un mercado supremamente ordenado? ¿O sentimos que hay desorden en nuestro mercado? ¿Hemos sentido abusos en las garantías como consumidores? ¿O todo ha sido una situación casi ideal? Ese desorden en los mercados produce una incertidumbre en los posibles inversionistas y por ende nos va a conllevar a esas crisis económicas que se han presentado. Actualmente estaremos en crisis. ¿Hay crisis económica en el mundo o estamos viviendo la normalidad económica? De estos organismos internacionales, Banco Mundial, aquí hablamos de 1944, o sea, la posguerra, estamos hablando de finales del año 48, 50, como la Organización de Naciones Unidas, ayer o antier acaba de reunirse, el señor presidente de Colombia estuvo allá hablando de otros puntos. Ha incidido, ya lleva 60 años, estamos 2013, del 50 para acá, 60 años largos en que estos organismos están estableciendo las políticas económicas, no solamente en Colombia, sino en buena parte del mundo. Yo me atrevería a decir, en buena parte del mundo, porque hay unos países que tienen el suficiente poder económico para establecer sus políticas económicas. Fondo Monetario Internacional. Alguien diría, pero o uno ve en las manifestaciones cuando hay planteamientos de esos desórdenes, de ese inconformismo, que abajo el Fondo Monetario y qué tal, pero ¿qué hace el que necesita dinero? Sencillamente debe cumplir las condiciones del que lo tiene. Entonces, Colombia va, el doctor Santos, presidente, va a la ONU a decir: señores Fondo Monetario, señores Banco Mundial, necesitamos dinero, se acabó el dinero para la mermelada en Colombia y yo necesito buscar una reelección, necesitamos fondos como arroz. El fondo le dice: con mucho gusto, yo tengo el dinero que usted necesita, pero debe cumplir con ciertos parámetros que yo le exijo. ¿Será lejano pensar en que nos digan el salario mínimo en Colombia máximo debe incrementarse en tanto? Y decimos: no, pero es que la situación social requiere un mejoramiento, un incremento mayor. No hay préstamo. Entonces,
¿Cuál será el resultado lógico? Pues el no incremento, el del salario social. O sea, es un sacrificio social, un bienestar social que se está sacrificando como tal. ¿Será que el contador público tendría alguna incidencia para entrar a desempeñar un rol que le permita ejercer alguna influencia en estas transformaciones sociales? Yo me atrevo a decir que si conocemos todos estos aspectos, seguramente vamos a poder intervenir en esas situaciones. Y hay un aspecto interesante en todos estos cambios que se han producido, y es esa arquitectura financiera. Se ha establecido ese término en NAFI, una nueva arquitectura financiera internacional. Una nueva arquitectura financiera internacional, que ¿quién la ha propuesto? Pues sencillamente estos organismos internacionales que están organizando el mundo, que se suponía lo iban a organizar por lo menos máximo en una o dos décadas posteriores a la posguerra, o sea, año 1970 ya estaría organizada, ya había independencia financiera, económica en el mundo, pero estamos 60 años, 2013, y se está aquí, Colombia, hasta ahora está conociendo una situación que se desarrolla en Europa a partir de 1973, o sea, hace 40 años se está hablando de una nueva arquitectura financiera internacional y nosotros hasta ahora la estamos acariciando. Por eso cuando le doy gracias al doctor López por permitir, por patrocinar estas charlas, me refiero a eso. No es justo que estas situaciones, que esa brecha del conocimiento en vez de acortarse, se amplíe. Debemos nosotros estar, si no a la vanguardia, por lo menos sí, al ladito, aunque sea máximo unos 5 o 10 años, pues que 40, se dice que estos países andan 50 años atrasados frente al desarrollo mundial, ¿no? Y eso se decía cuando no había internet. Hoy en día que lo hay, que la comunicación se ha desarrollado de tal manera, ¿cómo es posible que haya esas diferencias en información? Pues estamos hablando de información, no de intervención en la creación de estas situaciones. ¿Qué propone esa nueva arquitectura financiera internacional? Entonces nos dice, ¿es necesario crear y hablar de un gobierno corporativo? ¿Es necesario que los mercados estén regulados? ¿Es necesario que haya una auditoría y control? Tal vez esta situación nos incide directamente a nosotros, y que haya una transparencia informática. ¿Qué querrá decir ese gobierno corporativo? Pues el discurso es supremamente alentador y nos dice sencillamente los dueños del poder económico deben tener en cuenta también los intereses de esos inversionistas minoritarios. Toda compañía, todo grupo empresarial debe, dentro de su estructura financiera, tener en cuenta un gobierno corporativo que propenda por estas situaciones. Protección al pequeño inversionista o al inversionista minoritario. Mercados regulados. ¿Cómo podemos pensar en una regulación generalizada de los mercados? ¿Será necesario una estandarización? Una estandarización. O sea que ya comprar y vender no es según el estilo del comprador y del vendedor de turno, sino según el estándar, según los parámetros que se hayan fijado para que se desarrolle el mercado en el mundo. Mercados regulados. Auditoría y control nos están insistiendo que las empresas deben
poder controlar sus recursos, máximo con una auditoría externa. Ustedes seguramente van a saber que la auditoría externa se diferencia de la revisoría fiscal porque es un control posterior, sencillamente una evaluación. La revisoría fiscal está haciendo un control perspectivo, no solamente numérico, sino también de lo legal, que la compañía esté desarrollando sus actividades dentro de la legalidad del país. Vean lo que aparece aquí: Segunda Guerra, Comité de Basilea. Basilea es un pueblito pequeñito, pero tiene un hotel muy hermoso, muy confortable, seguramente muy seguro, y allí se reúnen los poderosos del mundo y establecen esas políticas. Establecen en este momento el Comité de Basilea. Habrá hecho 2 comunicados, 2 planteamientos para ese sector financiero, fija unas políticas que se deben cumplir como tal. Está la ISAR y la UNTAC, son organismos adscritos a la Organización de Naciones Unidas y específicamente están desarrollando esos parámetros de contabilidad, esos parámetros de registro que se deben presentar, que se deben tener en cuenta en todo el mundo como tal. El FASB, yo quisiera hablar ahí de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tal vez todos utilizamos el término, ¿no? Principios de contabilidad generalmente aceptados, y pensaríamos, ¿y de dónde nace? ¿Cuándo aparece ese término? ¿Sería un colombiano el que lo ideó? El FASB es Financial Accounting Standard Board, el organismo norteamericano de Estados Unidos que elabora esos principios de contabilidad para Estados Unidos. Más adelante el doctor Johan nos hablará sobre la regulación del país con respecto a esta globalización, y ahí nos daremos cuenta cuál será el papel del Consejo Técnico de la Contaduría Pública frente a esta globalización, y específicamente en la contabilidad frente a la implementación y manejo de esas normas internacionales de información financiera. Se crea el IASB en 1973, se crea el IASB como ese organismo rector encargado de elaborar las normas internacionales de contabilidad, que deberán ser de obligatorio cumplimiento por todos aquellos obligados a presentar información financiera. Ese IASB funciona hasta el 2001, o sea, del 1973 al año 2001, y elabora 41 normas internacionales de contabilidad, así las denominó. En el año 2001 hay una reestructuración más administrativa que realmente académica y operativa en este organismo, y pasa a conformarse el IASB, International Accounting Standard Board. Si ustedes ven que mi pronunciación no es la adecuada, sencillamente practiquemos a ver si encontramos cuál sería la adecuada, ¿no? International Accounting Standard Board. Hasta este momento ha elaborado 13 NIF, o sea, cambia el nombre de las NIF, Norma Internacional de Contabilidad, en español, por Norma Internacional de Información Financiera. Pero realmente es el conjunto de esas 41 NIC más esas 13 NIF, ese conjunto de normas es lo que establece ese modelo IASB
para elaborar la información financiera actualmente. Y aparece otro organismo internacional, la IFAC. Esa Federación Internacional de Contabilidad, aquí estamos hablando de unos organismos internacionales supremamente poderosos. Imagínense cuánto ascenderá el patrimonio del Galvin. ¿Podemos hablar de 100 millones de pesos? ¿Podemos hablar de 100 millones de dólares? ¿Podemos hablar de 1.000 millones de dólares? Imaginemos, hay 180 países inscritos en el DIARBI, y no es gratuita esta situación. Pero por eso también debemos detenernos un poco a pensar en qué significan esas reuniones, ese G20, ese G7. ¿Qué significarán? Pues es sencillamente la reunión de esos 20 países más poderosos, política, militar, económicamente, que se reúnen. ¿Para qué será? ¿Para buscar nuestro bienestar o para establecer políticas que seguramente sean de conveniencia, pues aparentemente general, universal? La IFAC es la encargada de elaborar el código de ética para los contadores públicos. O sea que los códigos de ética de los países deben estar acordes a lo ordenado por la IFAC, más que ordenado a lo regulado. Ahí se habla de sugerencia, ¿no? Porque recordemos que al leer la ley 43 de 1990, que regula la contabilidad en Colombia y la contaduría pública en el país, nos habla de una sección especial del Código de Ética del Contador Público colombiano. Ese Código de Ética del Contador Público debe tener en cuenta los parámetros que la IFAC está estableciendo como tal. Es la encargada de elaborar las normas internacionales de aseguramiento, las guías, o sea, las normas de auditoría. Nosotros diríamos, pero en Colombia, ¿cuáles son esas normas de auditoría? Pues sencillamente debemos remontarnos a esos documentos de norma que son documentos públicos, están al alcance de cada uno de nosotros, con una pequeña contrariedad, y es que en su buena parte están en inglés. O sea, debemos, es compromiso del contador público, así la pronunciación no sea la mejor, pero acercarnos a esa belleza de inglés que nos hace sufrir tanto. Es la encargada de elaborar ética, auditoría, las normas para la educación. O sea, hay unos parámetros que todos los países que formen contadores públicos deben tener presente en su elaboración. Por eso las universidades tienen presente las indicaciones de la IFAC, las recomendaciones de la IFAC, y debe formarnos de una manera tal como lo establece la IFAC. Contempla unos conocimientos mínimos. Es la encargada de la elaboración de las normas internacionales de información financiera para el sector público. Entonces, si nosotros vemos la Contaduría General de la República, ¿sí se llama así? ¿Contaduría General de la Nación o de la República? Profesores, de la Nación. Contaduría General de la Nación. Ese manual, esos parámetros que debe cumplir la Contaduría General de la Nación para elaborar sus estados financieros, estarán acordes a lo que nos haya hecho la IFAC. Colombia en ese aspecto está supremamente adelantado
el contador general ha desarrollado una labor interesante, es necesario reconocerlo. Porque hoy debemos dividir el tiempo, este corto tiempo, en 3 grandes expositores, y ahí incluyo, ¿no? También. Vean cómo nos lleva más o menos a hacer un recorrido, un planteamiento. ¿Qué busca la reforma? ¿Qué busca el cambio? Entonces nos dice un aseguramiento de los registros financieros. Aseguramiento de los registros financieros. Si ustedes ven la ley 1314, nos va a hablar de aseguramiento de la información. Nos habla de una verificación externa y dictamen de auditores externos. O sea que la figura del revisor fiscal tiende o se ve comprometida en este sentido, porque si los parámetros internacionales que están sugiriendo las normas internacionales nos hablan de auditoría externa, pues la figura del revisor fiscal es posible que tenga inconvenientes. Establecimiento de estándares internacionales. Establecimiento de estándares internacionales. O sea que las normas sobre las que estamos hablando serán de obligatorio cumplimiento. ¿Qué ha hecho el IASB dentro de la elaboración de estas normas? Debe socializarlas, debe darse unos periodos prudentes para que los ordenamientos jurídicos locales sencillamente se adecúen para que se puedan implementar esta normatividad. Colombia está en ese proceso. La ley 1314 es el inicio de esa posibilidad. Que haya una confidencialidad en la información y una auditoría de estado financiero. Es la misma de la auditoría externa. Aquí nos trae este modelo, esta globalización, nos plantea esos 2 modelos de contabilidad. Ese modelo latino frente a ese modelo anglosajón. Si ustedes recuerdan, Roma, ese imperio romano, casi 1000 años dominando el mundo de entonces. ¿Qué idioma se hablaba en Roma? Latín. Entonces viene ese modelo latino, pero hay una característica especial en ese modelo, y es que darle más importancia a la forma que a la esencia. Si hay una coma, por favor colóquela. ¿Qué era la normatividad del sector público en Colombia? ¿Qué podrá hacer un empleado público? Entonces dice, no lo que necesite hacer, no lo que deba hacer, sino lo que la norma le permita hacer. No, pero es que se cayó el lápiz y aquí en la norma no dice que quedó al salvo. Déjenlo ahí, que el empleado ve seguramente vendrá al salvo. El modelo anglosajón se caracteriza más, es por ese pragmatismo, ¿no? Hacer lo que se necesita hacer. Veamos un ejemplo sencillo. Inglaterra, con esa constitución no escrita, ¿no? Uno pensaría, pero ¿cómo es posible si Colombia tiene la constitución escrita y no se cumple? Qué maravilla sería en Inglaterra que no hay constitución escrita. ¿Cómo sería ese problemita, ¿no? Traído esto para hablar de la incidencia cultural que puede existir en la implementación de esta normatividad. Ese modelo anglosajón pues es propio de Estados Unidos. Pues Estados Unidos sencillamente es otra
es descendencia inglesa. ¿Recuerdan esa creación de ese gran país? Ese momento de esa hambruna que se presenta en Irlanda y salen millones de irlandeses dispuestos a no volver porque el rey de Inglaterra no los alimentó en el momento en que se necesitaba. Tal vez de ahí nace esa autonomía americana, ¿no? Dice, vamos sin esperar absolutamente nada, porque no volveremos. Y se prometen que no va a haber esclavitud, que no va a haber esa desigualdad y una serie de situaciones que contempla la Constitución americana como tal. De golpe va un poco en contra del modelo, o por lo menos de la situación que se vive en el mundo. Hay una situación interesante en los dos modelos y es el método que debemos utilizar. El modelo latino nos habla de ese método deductivo. Si nosotros nos remontamos a la deducción, la tendencia va por ese racionalismo, ese normativismo, frente al modelo anglosajón, de ese método inductivo, o sea, de lo particular a lo general. O sea que las normas nos están haciendo referencia a transacciones específicas, a casos específicos, y por eso ustedes encontrarán que cada norma nos habla de un hecho específico, no es generalizado. Por eso traigo a colación esa situación, ¿no? Un modelo de control en el latino, la revisoría fiscal, pónganle la coma, esto es necesario que lo consigne tal día, en fin, frente al modelo anglosajón que nos habla de esa auditoría de estados financieros con un acentuado control posterior. Pues si es una auditoría externa, no va a ser un control perceptivo ni un control previo, sino un control posterior. Aquí existe esta información, entre otras cosas, es de, nosotros entramos a un buscador cualquiera y está publicada, o sea, es asequible, nosotros la podemos establecer, no es, al contrario, el IALBI tiende a que se conozca en su generalidad, precisamente para que haya esa posibilidad de implementación. El conocimiento permite reflexión, ¿no? Permite desarrollar actividades. Si se desconoce es supremamente difícil. Habían 22 administradores. Está compuesto por un consejo de 12 miembros. Hay un consejo asesor y un comité de interpretaciones y unos grupos de trabajo. Sencillamente se envían proposiciones al IALBI y ellos las estudian. Hay un comité que estudia qué proposiciones, qué situaciones debe ese consejo estudiar o no, y una vez aprueben esos estudios se hace un borrador sobre las conclusiones que han sacado y se publica. Se dejan tiempos prudentes para que los interesados en los temas hagan las observaciones. Un tiempo prudente son 6 meses. Si dentro de los 6 meses no han llegado observaciones válidas de tener en cuenta, sencillamente se elabora el borrador y ya se publica como tal, ya como norma. Tiene 2 años de transición para que hayan posibles modificaciones que se hagan, al cabo del cual las normas quedan en pie. Por eso pensamos nosotros, pero ¿por qué se demora tanto la publicación o la modificación de una norma? Y hace referencia a estos plazos que han establecido, me parecen muy convenientes,
Y también es conveniente llamar la atención a la comunidad contable, no solamente colombiana, sino aquí suramericana, en el sentido de cuál es nuestra participación en las observaciones que hacemos sobre esa normatividad. Han habido sugerencias relevantes por parte de la comunidad contable colombiana que invite al IASBI a modificar alguna de estas normas. Entonces queda la inquietud en el aire para que en algún momento reflexionemos sobre las mismas. Estos organismos internacionales ya los habíamos comentado, el IASBI, la IFAC y la SEC controla la transparencia del mercado público. Es interesante, o sea, esa nueva arquitectura financiera internacional nos lleva o ha llevado al mundo dentro de ese ambiente globalizante a que establezca una serie de normatividades, de estándares. Por eso se llama, aquí las llamamos normas, pero la IFAC dice International Financial Standard, o sea, estándares para la elaboración de la información financiera. Y el estándar no es otra cosa que un parámetro a cumplir siempre que se desarrolle esa actividad. En este sentido, se supone que los ordenamientos jurídicos locales, el caso nuestro,